Bueno, vamos a actualizar un poco las noticias que tienen que ver hoy con el Real Madrid. También vamos a ver algo que ha salido hace un par de minutos escasamente y que me parece un tema bastante delicado. Lo voy a dejar para el final para dar mi opinión y por si alguien quiere saber la mía sobre este problema judicial que puede estar enfrentando el Real Madrid en las próximas semanas, pues les pido que me acompañen hasta el final de este video porque también me gustaría saber sus opiniones al respecto. No sé cómo lo van a ver ustedes, pero yo voy a ser muy claro como suelo hacerlo. No voy a enredarme muchísimo más. Sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando, vamos a revisar unas cosas muy interesantes, por supuesto, relacionadas con el Real Madrid. De pronto otras no tanto como la que vamos a poner en principio, que me llamó mucho la atención y que realmente me gustaría comentarlo con ustedes para conocer sus opiniones. Quiero arrancar hablando de lo que ha pasado con Jadon Sancho, el exfutbolista del Dortmund, que bueno, se fue por casi 100 millones de euros al Manchester United y que ha tenido recientemente unos problemas con el entrenador Ten Hag. Ha sido apartado el día de hoy de la disciplina. Se ha hablado muchas veces que este chico, este jovencito, tiene problemas de indisciplina, de entrenamiento, de muchas cosas y me llama mucho la atención ver cómo este que parecía ser una de estas tantas promesas inglesas que terminan irrumpiendo en el mundo del fútbol y termina en la absoluta nada. Me llama mucho la atención definitivamente ese tema y lo resalto realmente porque recordarán que hace no tanto se decía que el problema del Manchester United era Cristiano Ronaldo y bueno, ese vestuario es una absoluta dinamita. El mismo entrenador ha tenido cantidades de problemas absolutamente desquiciantes con muchos futbolistas y por eso lo he resaltado el día de hoy. Lo siento mucho por Jadon Sancho, que repito, tenía toda la pinta de ser un futbolista de época y bueno, va por muy, muy mal camino. También el tema de Greenwood, un montón de futbolistas que se han torcido en el camino, entrando a esta disciplina llamada Manchester United. Realmente lamentable. Solamente lo quería comentar por eso, porque me llama mucho la atención el hecho de que haya sido apartado y después de que culparon a Cristiano en absolutamente todos estos temas que está enfrentando el Man U. Bien, vamos a hablar rápidamente del Debes porque bueno, sabemos que este es el principal premio de la FIFA luego de separar sus caminos con el tema de este de France Football y haber perdido el tema del Balón de Oro, creo que es desde el año 2016 aproximadamente, porque hay algo muy interesante, un dato muy curioso que quiero comentar con ustedes, porque les voy a primero a mencionar las personas nominadas, los futbolistas que están siendo nominados a este premio. Julián Álvarez, Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Kyle Gundogan, Erling Haaland, Rodrigo o Rodri Hernández, Carabasquelia, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Víctor Osimhen, Declan Rice y Bernardo Silva. Son los futbolistas que están siendo nominados a este premio y llama poderosamente la atención que este premio, según lo han explicado las mismas personas estas de la FIFA, que según son expertos analizando todo este tipo de cosas, computa a partir del 19 de diciembre. Y hay unos datos que comparte un usuario de Twitter que especifica que Messi desde esa fecha ha hecho un total de 10 goles y 7 asistencias con el Paris Saint-Germain. Por el contrario, Vinicius ha marcado 16 goles y 14 asistencias con el Real Madrid en ese periodo. En Champions, Messi quedó eliminado en octavos, además siendo ridiculizado nuevamente. Y Vinicius eliminado en semifinales con 2 goles y 2 asistencias en octavo, 3 goles, perdón, 3 asistencias en cuartos y un gol en semifinales. Llama poderosamente la atención, además el golazo que le marca al Manchester City en el Bernabéu, ver este tipo de cosas como siempre están uno no entiende absolutamente nada que está sucediendo en torno a estos premios. Yo lo he comentado otras veces. Creo que este tipo de premios van a validar más la popularidad del futbolista que los mismísimos resultados que pueda obtener, tanto colectivos como individuales, porque a nivel colectivo, Messi no tuvo una mejor temporada que Vinicius en Champions, por lo menos, que seguramente es el torneo más importante a nivel de clubes. Y a nivel individual, por supuesto que tampoco los ha tenido, según o teniendo en cuenta el tiempo que ha sido determinado para este dichoso premio. De verdad, yo no sé si hay alguien en esta vida que siga creyendo en estos premios realmente.
a mí me da exactamente igual, pero siempre trato de tumbar absolutamente todos los relatos y creo que el tema de Messi es uno de los relatos más bestias que se ha visto en la historia del fútbol. Vamos a llegar al año 2080 y Messi va a ser nominado al Balón de Oro por haber cambiado el pañal de su nieto. O sea, va a ser una cosa realmente impresionante. Y bueno, creo que realmente hay poco más que añadir al respecto. Voy a cerrar este video hablando con una exclusiva que ha sacado El Confidencial. Hace aproximadamente 50 minutos publica El Confidencial que hay detenidos 3 jugadores del Real Madrid por un caso de revelación de secretos tipo sexual. A ver, vamos a tratar de entrar un poco en contexto en la situación porque es bastante grave lo que se está hablando en este instante. Y una de la información que se tiene en el momento es que los 3 jugadores han sido detenidos. Esto hay que acotarlo. Son 3 futbolistas del filial del Real Madrid, de la cantera del Real Madrid, pero incluso se habla o se empezó a rumorear de que había algún futbolista del primer equipo implicado en dicho acto. Y dicho acto que es lo que de qué se les está acusando. Dice, la madre de una menor acudió a denunciar el pasado 6 de septiembre que uno de los detenidos grabó un video sexual de su hija y lo difundió. Los hechos se habrían producido en el municipio canario de Mogán. Los implicados han sido arrestados esta mañana y trasladados a dependencias policiales para instruir las diligencias. El arresto se había producido en Valdebebas, donde se persona la Guardia Civil y donde los jugadores se encontraban para realizar el entrenamiento con el resto de sus compañeros. El delito que se les imputa es el del levantamiento de secretos. Según El Confidencial, los investigadores quieren requisar el teléfono móvil para proceder a su análisis y avanzar la investigación y por supuesto profundizar a ver si hay más implicados. Tema bastante complicado porque es un delito bastante delicado. Creo que, obviamente creo que estos chicos también que están detenidos son menores de edad, pero la chica también, por supuesto, era menor de edad, la que está implicada en estos hechos. Yo tengo una opinión muy clara al respecto. Siempre pongo de ejemplo la cosa que pasó con Mendy, que al final salió inocente. Hay que respetar el beneficio o a darle el beneficio de la duda a la gente. La presunción de inocencia siempre por delante, o siempre que no hayan pruebas, al menos que las hayan. Obviamente que haya una investigación y que los implicados tengan que pagar si realmente hicieron algo indebido, porque esto de confirmarse tiene que ser, es algo absolutamente indebido. Y por supuesto que tengan que darle, hacer frente a las autoridades, pero también espero que el Real Madrid como institución les ponga una sanción o alguna cosa totalmente ejemplar, porque son tipos de actitudes que no se pueden tolerar. Para este tipo de casos suelo sacarme la camiseta, repito, hay que confiar un poco en la presunción de inocencia. Mientras no se demuestre, creo que se sigue investigando hasta llegar a fondo, pero de confirmarse que tengan su debido castigo y por supuesto que el club tome una sanción ejemplar. Podría tratarse del mismísimo Jude Bellingham, que obviamente no creo que tenga nada que ver, en tal caso de que el rumor de que hay algún futbolista del primer equipo implicado también que tenga que pagar, este seguramente es juzgado como un mayor de edad. Pero repito, puede ser el mismísimo Florentino, el mismísimo Jude Bellingham, el que esté implicado, que tenga que pagarlo y que el club ejerza de manera ejemplar ante una situación tan delicada. Esto no es el Palancas, aquí no vamos a tratar de tapar absolutamente nada y las cosas que son denunciables hay que denunciarlas porque, repito, el fútbol es fútbol y es un juego, es lo más importante de las cosas menos importantes. No sé quién le escuché esa frase, me gustó mucho, pero detrás del fútbol o fuera del fútbol hay un mundo real donde hay que hacer respetar muchísimas cosas en líneas generales, repetidas en reiteradas oportunidades, se los he dicho y le repito para cerrar este video, investigación, que se llegue a fondo, si son inocentes, pues que ellos tomen las medidas necesarias y encontrarse culpables que tengan que pagar las consecuencias de este deplorable acto del que presuntamente son partícipes. Nada, me voy a despedir de este video. Seguiremos informando, por supuesto, desde acá, desde mi habitación, con la poca información que se tiene hasta el momento. Estaremos avisándole cualquier cosa que resulte en las noticias. Gracias por acompañarme, like, suscripción. Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid. Chao, chao.